Hoy en día es muy fácil hablar de la unción porque mucha gente ha escrito libros, mucha gente ha plasmado lo que ha vivido acerca de la unción, pero hay personas que solamente saben hablar de la unción, pero no ministran bajo la unción. Porque ministrar bajo la unción es tener una experiencia vasta con el Espíritu de Dios. Es muy fácil agarrarle y pasar horas sentado en una silla, leer un libro y luego hablar de la unción. Pero no es lo mismo pasar horas de rodillas orándole al Señor para que el Señor te dé la unción de Dios. Es muy fácil descargar por PDF algunas páginas que hablen de la unción de grandes hombres que vivieron eso. Pero es difícil vivir el proceso para obtener la unción de Dios. Mucha gente habla de lo desconocido, mucha gente habla de lo que no conoce, mucha gente habla de lo que simplemente para ellos está muy distante, pero lo hablan porque quieren estar a la par de los demás, que sí han operado en la unción. Y por eso es que no es lo mismo que una persona te hable de la unción desde la perspectiva de un estudio que haya realizado, que haya aprendido algo por medio de un estudio, a que tú hables de la unción cuando tú has pasado tiempo para obtener la unción de Dios. Es impresionante de que en estos tiempos son los tiempos que más la persona habla de lo desconocido. Personas que hablan de unción y nunca han sentido nada, nunca han sentido lo que es la unción de Dios, pero lo hablan con una finura y lo hablan con un desenvolvimiento por lo que han aprendido por los libros. Aleluya. Gente que hablan de oración porque han leído libros de personas que oran. Pero cuando se va a hablar de ti, de que tú tienes la unción, de que tú sí portas la unción, de que tú sí fuiste llamado por Dios, porque para obtener la unción no es fácil, hermano. Si vemos la historia de David, cuando David fue ungido, David tenía en contra a sus hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Samuel, cuando fue a ungir a un hijo de Isaí de Belén, que el Señor le dijo que me voy a proveer de un hijo, el primero que Samuel vio fue a Elías y dijo, ciertamente este es el ungido de Dios. Y Dios tuvo que hablar con Samuel y le dijo, no lo mire a él ni su parecer, porque a este yo lo desecho. Entonces de ahí en adelante podemos ver cómo Samuel le dice luego a Isaí, no hay otro más. Le dijo, hay uno que está pastoreando la oveja, el más pequeño. Pero el más pequeño para recibir esta unción, esta investimenta, esto que Dios quiere hacer con este hombre, peleaba con osos, peleaba con leones, se lo quitaba a los lobos, a toda esa fieras que querían comerse sus ovejas. Es decir, que antes de la unción había algo poderoso que David estaba pasando. Y luego dice que cuando vio a David, dice que tomó el cuerno y lo ungió. Fue ungido. Porque la unción es untar, frotar aceite sobre alguien. Y yo lo que creo es que más que leer libros, hay que tener experiencia. Decirle a Dios, yo también quiero la unción. La unción, como explicaba en un video y como han explicado grandes pastores y predicadores, la unción no está reservada solamente para un ministerio tal. La unción es para todo. Todo el que cree puede recibir la unción de Dios.
porque la Biblia lo dice, la miel es mucha, más los obreros son pocos. Dice la palabra, pedid la miel a mi Padre y el Padre os dará. La unción de Dios, cuando llega a la vida de un hombre, ese hombre nunca más vuelve a ser igual. Porque la unción de Dios te capacita para tú poder andar en lo sobrenatural. La unción de Dios te capacita para ver cosas que otros no ven. La unción de Dios te capacita para caminar donde otros han caminado y se han cansado y han muerto. Tú sigues caminando. Porque cuando tú andas bajo la dirección de Dios, bajo la unción, es como lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cuando venía de la mano de Egipto, dice que le puso una columna de fuego, una nube también. Es decir, bajo la cobertura andaban. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía, la columna y todo. Entonces, cuando tú estás bajo la unción de Dios, tú caminas bajo la aprobación de Dios. Hay cosas que cuando tú estás bajo la unción, tú puedes declarar palabras. Porque el que está bajo la unción tiene respeto a Dios. El que está bajo la unción ha pasado tanto tiempo conversando con Dios que comienza a tener una afinidad de lo que Dios quiere hacer en este plano terrenal. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? Es decir, el que tiene la unción de Dios es porque ha pasado mucho tiempo conversando con Dios, hablando con Dios, meditando con el Señor, y ya el Señor lo aprueba como una persona capacitada para poder suministrar los bienes espirituales sobre la tierra. Hubieron hombres que decían en su palabra y pasaba. Gedeón, Josué, muchos hombres, Elías, Eliseo, decían palabras y no tenían que tomar el nombre de Dios, porque la misma unción lo preparaba para poder estar habilitado y poder suministrar palabras, y se iban a realizar, se iban a hacer como ellos dijeron. ¿Por qué? Porque ya todo lo que ellos están declarando ya lo vieron en un... Dios mío, ya estaban adelantados al tiempo. Porque la unción te adelanta el tiempo. El que anda bajo la unción, el presente tuyo es el pasado de él. El que está bajo la unción sabe cómo va a pasar las cosas. Por eso la Biblia dice que el que está en el Espíritu todo lo juzga, todo lo ve. Porque tú estás en un plano más alto, tú estás en un plano sumamente espiritual. Y para poder tener este tipo de unción, no es que tú te pases tanto tiempo en el monte y es bueno, no es que tú hagas tanto ayuno y es bueno. Lo que más Dios quiere de ti es que tu oído esté preparado para escucharle. Lo que más Él quiere de ti es que tu oído esté afinado para escucharle. ¿Por qué? Valga la redundancia. Saúl se le dijo: mata a Amalek, a todo, no deje a nadie. Y él lo que hizo fue que agarró y tomó las ovejas, dejó al que no tenía que dejar, desobedeció a Dios, hizo holocausto, y cuando llegó Samuel y le pregunta, locamente has desobedecido a Dios. En pocas palabras, el desobedecer es lo único que te puede a ti limitar a que tú camines bajo la unción de Dios, bajo la aprobación de Dios. Entonces, para nosotros poder andar bajo la aprobación de Dios, tenemos que tener nuestros oídos prestos a escuchar a Dios, a obedecer a Dios, más que pasar horas y horas metido en ayuno, horas y horas haciendo sacrificio
Si lo que usted está haciendo, lo está haciendo, pero no está enlazado con lo que Dios quiere que tú hagas y desobedece, de nada te sirve. De nada te sirve. Por eso hay gente que van a llegar a los lugares y usted va a decir, wow, pero ni siquiera oró. Y le entregaron el micrófono o llegó a la casa donde estaba el enfermo. Y nosotros nos pasamos el día entero y cuando él llegó simplemente dio la palabra y esa persona se levantó de la cama, se sanó. Es que ya esa gente ya pasaron un buen tiempo hablando con el Señor. Y como cuando tú hablas tanto con el Señor, te vuelve uno con el Señor. Dios mío, siento a Dios. Entonces cuando tú te vuelves uno con el Señor, tu pensamiento se vuelve uno con el Señor. Por eso es que cuando tú estás bajo la unción, tú operas bajo la mente de Cristo. Por eso la palabra del Señor dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero ¿quiénes son los que tienen la mente de Cristo? ¿Quiénes son? Los que se han mantenido creyendo, los que se han mantenido escuchando la voz de Dios y no se detienen por nada ni por nadie. Y entienden de que mejor es la obediencia que el mucho sacrificio. Porque tenemos gente haciendo sacrificio, tenemos gente ayunando 40 días, tenemos gente metiéndose en cueva, en catapulta, en caverna, tenemos gente, hermano, haciendo de todo, tenemos gente, pero ¿por qué no pasa nada cuando tienen que intervenir en algún problema? ¿Sabe por qué? Porque vale más la obediencia que el mucho sacrificio. Y hay gente que están haciendo sacrificio, pero son desobedientes a la voz de Dios. Hay gente que son desobedientes a la voz de Dios. Hay gente haciendo sacrificio, hermano, que ni nosotros nos imaginamos. Aleluya. Pero son desobedientes y por eso no pueden caminar bajo la unción de Dios. Yo quiero dejarte con este tip, por favor. Y vamos a seguir hablando. En mi canal siempre hablamos de la unción, de la oración. Pero yo sé que este tema te va a bendecir tu casa, tu familia. Tú que tienes mucho tiempo diciendo, pero ¿por qué yo no puedo tener la unción? ¿Por qué no puedo operar en ese nivel de unción? Quiero decirte que vas a comenzar a aprender a caminar bajo la unción de Dios. La unción no es limitada, no es para un grupito, la unción es para todo aquel que cree. Así que si es primera vez que entra a este canal y aún no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas, que le dé a la campanita para que te llegue la notificación de todo lo que hacemos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte el video.